Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu ya re wakwai kaks purana inhana waya tu ya re stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana otamatashi na Wayuu spui kana horu traya tawakas purana inhana waya. Estudiaré Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. Si estás embarazada y presentas los siguientes síntomas: pérdida de líquido o sangre vía vaginal, fiebre y escalofrío, disminución o cansancio, ausencia de movimientos del bebé, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa, zumbido en los oídos, hinchazón de las manos, cara y pies, dificultad para respirar y ataques o convulsiones, debes acudir inmediatamente a un servicio de urgencias o a la institución de salud más cercana para que recibas la atención oportuna. EPS indígena Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Pura no nama penghanaimar sana erhera suru munterher le pehekat na hipia purhana hanaimar turente nai puonu kan shia suhu ture nikiwa hone chuchon kai humoi ono yana himar hushure otta hemia ihorehia kohura de hai humoi suru puna hoche aire hiki more mopa we kai hai otta mosia toshishi honore hahapo pupushwa otta hui isale chika sana la hai otta mosia tutu hari cheche hari otamsi waneiro hurutcha matamar una matamar hirhera pasuri mayen hisko. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Por diferentes factores, la población se ha vuelto más vulnerable a las enfermedades respiratorias, entre otros por los cambios de temperatura y la ola de calor que hemos sentido en estos días en La Guajira. Invitamos al doctor Juan Frías Sierra. Él es especialista en medicina interna y asesor de Anas Wayuu para hablar de IRA, infección respiratoria aguda. Watamar humpushu anaya watsihoro hapo intende putche so kaikat TPSI ka Anas Wayuu ashan topno watahari kasata katsme Wayuu maunaya sine houre mentayuri karir makat katrshunu ka ono hoko kahamun awana ha waiskuak pohto mapa kaschike wan hemia ai ramsi warach masese waime mentakuak pa katwanule karmauria ani wamachi doctor que Juan Frías Sierra ñaka y especialista en medicina interna tenía etash through Anas Wayuu nya ashan chkawami so pnatuwanure kat tnainko soso to shunu que tacheche ruacaran hout karmauria. Doctor Frías, hablemos de IRA. ¿Cuáles son las causas? Anu parati asakiran doctor que washar sop na terho shunu kat mauria tra ayu karatuma susoso Wayuu caso Wayuu kasit que kaskanai he que pure ente tuwanure kasnai Wayuu. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, que pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país. La mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona, de su inmunidad, pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como es el caso de las neumonías.
Ano nek tok ke shipa hetrasa kiraka mak tuanu de karmauria. Tuanu de karma moi maya, senain karhotra asosoko, hout moi maya, kahamoi waraka san kinto hoktaika, ota musiesia, ota waraka senain terho waratskat, senain wout kahirai. Hout wanulu senai heter hout que tirar o espurero esquerto espurero to casa huerracar maunaya antaramos solo to wanulu que sontri wanaime aguaracas extra sa wana semana muy que parira guay hoyo tirar guay sma te que canani shuo ni ra guapushuari aguaracas ama tres sain que makat pushuare muy que turi wane guay ruaku no ri guay mahira hey hase me guay sara inten suri to shonui karmauria muy matu hout karmauria makat que tro ushuaka hiata reparan o unus chiro sutse nai wanu guayu matse renai guayu que es puro o ushu she metuts no muy per katse renai anari nikan la anari tapa aran de rupna te no hore chois por to wanu kamu soina munakat te sa point kamu soina kat man kan no hore wai mahai purero kamu soina no estum to wanu hout kan mauria to shunu hout kamau kakari como karuana. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi, puchonca y spurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirengia. Ellos can espura anari rajuchon jure ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. Las altas temperaturas que estamos sintiendo en el departamento de La Guajira disparan las enfermedades respiratorias. Bueno, aquí la calor me toca que mauríamos. Ahí me tuvarats que mauría. Ahí guarashia me turecía tershimse. Ahora que has tu guanure que lo hout que se na ososo tershunu que ma una stoma. La incidencia de la infección respiratoria aguda se ve afectada por varios factores sociodemográficos, nutricionales, conductuales y ambientales. Entre los factores ambientales, la intensificación de la variabilidad del clima, las infecciones respiratorias agudas de origen viral tienden a aumentar, principalmente en las épocas frías o de invierno. Esto podría explicarse al menos parcialmente por la permanencia de un mayor número de horas en espacios cerrados durante las épocas frías, variaciones en el sistema inmunitario y disminución del efecto bactericida de la luz ultravioleta, que son más altos durante el verano. Los cambios bruscos de temperatura y la humedad aumentan la virulencia de ciertos gérmenes oportunistas como los virus que atacan las vías respiratorias y ocasionan las infecciones durante los meses de invierno. Ano no tok que shipa het pots bana kan namai mauria mustmaya ot que sa squai patwanere ka hnain kar ososo tershunoi hout kar maunaya senai het mapa ka senai het rekut ka senai het wakuai pa ka tamsia tu wepia pa ka no ri weisa rahanshia o unus tu wepia tu mapa ka senai het suana haurin squai pa mai mat warats ka e mat ne samat chiki acheche romsina in wayu kan rustum ter hout mai mai awara ka has aru ka has man ko hour man huya hay rehemi ay koti ran wasuru piston te hemiaika woni ran wapushu ale tu wanure ka tu shunuika tra ousho galatoma wayu o tamsia maunaya ka pan wani kasa hay ha se warashi hemi haismoy awara ka has tu wanure yara ka ware roto shunu ye kat par skamay no hot shauta tu iruka amat san haspur stum haishane te kar mauria tarat shiwa stuma weir kan smay wakari hene mar otawakari hirari wayu wapush were shonoi oushua mahate namai enamaten hatu nanai wane wer naku aya otanamaten taus kamai chatu shonoi hout karma uria maya he hoktare urhana waya mushie kasai huyap khan wa stumas kamai awana hasta mapa ka pehe wane wer skua.
La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados sobre los canales no presenciales para realizar sus trámites sin salir de casa. Puedes comunicarte a través de la oficina virtual y el chat en línea ingresando a www.epsianasguayú.com, escribiendo al asistente virtual Cayusi al WhatsApp 317-363-0426, al PBX 725-6565 y a la línea gratuita 24 horas 018-962-780. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. EPSI kat Anas Guayú, akuhas namu ina sumahan kana. Spura na tuhain tensau hateri na huten wani kararok tasna no horin hanai no unu insuru muito espia kat. Esrup no tekachuer kat wani espia Anas Guayú na tuha una himari kana shia www.epsianasguayú.com o tahne yo terhia surup na 317-363-0426 sumata 725-6565 o tamusia Wanicachuera María para Satchia 018-962-780 Spura Sokai o Tasawai Hiakan o Tawayakan Achaha Hirashu Wakuaipa Spura Ana. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones y en qué momentos debemos acudir a los centros de salud a consulta médica? Hamu to poch na mano wayu kana rumoi maya na reeka y no tole truano de kahalai no halai na awata ismai no tole tro ushwa que meto kana na mauria. Dentro de las precauciones están evitar el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón. Mantenga las fosas nasales destapadas. En lo posible, aplique con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales, limpiando las secreciones. Evite fumar. No se automedique medicamentos antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico. Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermo con gripa. Cuando realice cambios bruscos de temperatura, protéjase y cubra la nariz y la boca con tapaboca o pañuelo. Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos. Verifique y actualice su esquema de vacunación. La hidratación es clave para controlar la enfermedad y evitar así mayores complicaciones. ¿Cuáles son los signos de alarma? Entre ellos tenemos la asfixia o dificultad para respirar, fiebre de difícil control mayor de 38 grados durante más de 3 días, respiración más rápida de lo normal, los labios un color como azulado, cianóticos, decaimiento, cuando se le hunden las costillas al respirar, cuando le suena el pecho al respirar, cuando no pueda comer o beber nada o vomita todo, cuando siempre permanezca con sueño o no despierta con facilidad, o cuando presenta una tos intensa y dolor en el pecho, debe acudir al médico lo más pronto posible. Ano que no doctor que hoshi pa hamu intenai mahan wayu para hanare pa nai manchun wayu no porut que senai pro wayu que shonurin men que wayu shonurin pirren hat que cherren na guanepia o tanor honten hap guanepia ska wins ka hawon o ta ayaten que cherren nia e pral warraiten o ta musia men que mot sole nai ni o to ni kas ni chiro pul sanaria nai lo to intensia o to ure tu guanepia te na hap kareiro no ja kama hi hanai hia ari ha intra kama ha ka hunna shonui emeto suayu mayen sustuma no hosen uno que ne alu samagena pa na irchi erhaika y wayu ayuis por shonoi no hosen uno por shonoi que ne ure ne hi hosane win wanepia hama iru hono inaimi wane rahai por anai hanai hia o tamsia shonoi rehia patri chiru wanepia kakuru sehia por ara hai ro ha pochike hiore ho shonoi se hir kasme thama ko nos ka rota hutuma kota tut makun kahnai por hat kari makari kat hia o tersan we mod nai y salen chicas sana la nai no shore wanepia selate chique 38 grados mosarijo no sumonto apana en kai ayata ko numere honira machuayu que solo me terhere ko tirere ni mata mãe hain susi y ruwa tani mata kat
yarara ayu shira ayu mayen shira moy chotamot sore nai wanepia hayare net no wat se katne kente nai huni ramate no na como na wan hinti wan wayu tach muri oinia meskunye renial hu kasai no sei net rine tinkakat to ayate intung kun wanepia intung ke rai o tantung kun machira ni wanepia hir ka matan moy huni ramate ni aire niki aire nai to no shuri wanepi rut ke nem terher le peheka nai no kaya ta huma no koura ni hin no wan hinti wan wayu muri no shuri tundur shonoika. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsihoro sa wane verku hapa ipente puts ke hiekana kachon kan hiekana muriu yu ke shunuri o tayu na choni ka wane pihir ka samui anaya sena doctor ke huan fria sierra sa hon kuhen wamo hamun tin wakoi pa mi ke shunuri ruai wane waku sena intu wain recaer tamakat ke tu anaya otsa dioto goston to EPSI kanas wayu o tamsia tu awara ke puts tarat chi wai sa soto han hiekana to waya kana cha hai reshwakoi pas purana.